Va a ser mi presentación de cómo han ido evolucionando los enfoques de la educación física a lo largo de la historia hasta la actualidad. Y bueno, vámonos hasta la época prehispánica del siglo XI hasta el siglo XIII. Esto es en la época de los mayas y en la época de los aztecas, donde más se jugaba el juego de pelota, y este es conocido como un juego de deportes por las diversas culturas antiguas de nuestro país. Llevámonos de ahí hasta el año 1521 en la época española, que es también la conquista española en el año 1521. Y esto fue que con la llegada de los españoles que se realizó un cambio drástico en la sociedad, tanto en cultura como en la educación, y por ende también en todos los juegos que se practicaban. Y de ahí vámonos hasta el año 1800 al año 1900, y para ser exactos va a ser el año 1867 y 1869, donde la educación física denominada como gimnasia inicia en México con la llamada educación integral. Y en el año de 1873, el señor Enrique Laubscher fue el que fundó el primer jardín de niños, en donde el juego y la actividad física desempeñaba una función fundamental en lo que es el aprendizaje del niño, con base al método de un pedagogo que se llamaba Frodel. En el año de 1875, José Díaz Covarrubias, ese era su apellido, en su libro La instrucción pública en México, reconoce que la ausencia y el abandono ausencial de la educación higiénica en la población infantil trae problemas al desarrollo del cuerpo, por lo mismo de que no tenían muy en cuenta la educación como tal. Y de ahí nos vamos hasta el año de 1882, donde Joaquín Yaranda, el secretario de Justicia e Instrucción Pública, que fue la creación de la escuela y modelo de Orizaba, en su plan de estudios consideró que la gimnasia es una actividad completamente de la educación integral y educacional. Ahora vamos al Congreso Higiénico Pedagógico, esto es en el año 1882, igual, donde se expone la importancia del trabajo en un conjunto de médicos y profesores. Esto se hace para conservar la salud tanto de profesores como también de los alumnos, como por ejemplo los ejercicios físicos que favorece el desarrollo del cuerpo corporal como tal. Y para el año de 1887 fue el primer plan de estudios de la Escuela Normal de los profesores, donde se consiguieron las asignaturas de ejercicios y de gimnasia militares impartibles por José Sánchez Samoano y el coronel Antonio Velasco. Y de ahí vámonos hasta el año de 1889, un año después, 2 años después, perdón, donde se incluye la gimnasia como un contenido curricular, donde en el Sistema Nacional de Institución Primaria se consideró como tal. La Escuela Nacional Preparatoria bajo una tutela de Justo Sierra, que fue el subsecretario de la Instrucción Pública, donde aparece la asignatura de ejercicios físicos. Esto ocurrió en el año 1896. Y después de todo ello, vámonos hasta los años de 1900 al 2000. En el año de 1900, Velázquez Andrade y Landa, que son los pioneros de la educación física en México, desarrollaron textos reflexivos sobre esta actividad, donde también destacan programas por grado de educación física con argumentos, factores ideológicos y también psicológicos, morales y también médicos. Esto también se consideró una innovación al sistema educativo. Después de eso vamos al año 1905, donde Manuel Velázquez Andrade, que fue el primer profesional de educación física en la educación física en México, en Estados Unidos y también en la Escuela Normal de Pose en Gimnasia. 8 años después, el gobierno de Victoriano Huerta, en el Plan de Estudios Provisional, se creó la asignatura de ejercicios físicos militares.
Ya para el año de 1920 se funda la Escuela Magisterial de Esgrima y de Gimnasia, donde también en ese mismo año se funda la Federación de Gimnasia Nacional. Un año después se funda la SEP en el año 1921, donde la SEP hace una institución obligatoria para la educación física. Para el año 1923 se funda el Comité Olímpico Mexicano. En el año 1930 se crea la Confederación Deportiva Mexicana. ¿Pero a qué lleva la Confederación Mexicana? Esto quiere decir que establecen a todos los maestros de la educación física para que promueva la salud y el desarrollo social, educativo y cultural. Y en el año de 1940 se le dio un enfoque militarista que tiene como característica la rigidez del trabajo, donde los alumnos debían acatar y cumplir también órdenes bajo un estricto control. Para el año 1948 se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de Educación Física y esta se designa como Escuela Nacional de Educación Física. Para el año 1952 se escriben 64 libros para desarrollar y difundir los conocimientos con relación a la educación física, hasta que en 1960 prevalece el enfoque deportivo y su finalidad principal eran las competencias, por lo que el proceso de enseñanza se centraba en todos los fundamentos deportivos y complementariamente en actividades recreativas. Para el año de 1968 se celebran los Juegos Olímpicos por primera vez en México con la asistencia de 113 países. En 1970 el Departamento Psicopedagógico surge de la Escuela Nacional de Educación Física, el Departamento Psicopedagógico, donde como dato que dio mayor importancia a la formación pedagógica de profesores de educación física. Y ya para 1974 el programa de educación física cambia con el enfoque psicomotriz, especialmente en el nivel de preescolar, donde fue un mayor conocimiento y mejor aplicación de técnicas, tanto psicomotrices como deportivas. Y en ese mismo año los alumnos debían cubrir como mínimo 8 unidades de aprendizaje definidas por objetivos. También se tenía que ver la preocupación de los maestros, que se centraban en aplicar métodos de educación psicomotriz. Llegó un acuerdo publicado en el Diario Oficial donde se ofrece la licenciatura en la educación física. Eso fue en el año 1976. Y para el año 1988 el enfoque cambió al modelo orgánico funcional, donde aquí prevalece el trabajo estructurado por objetivos, donde se conservan las 8 unidades, pero se da mayor importancia al desarrollo de habilidades motrices relacionado a los contenidos, donde también el funcionamiento de órganos, aparatos y todo su sistema del cuerpo sea relacionado para formar conocimientos y adquiridos al funcionamiento de su cuerpo, o sea que aprendan a manejar su cuerpo. Y ya de ahí nos vamos hasta el año 2006, donde se cambia el programa de estudios de la SEP y la educación física se vuelve una materia. En ese mismo año, en el 2006, el enfoque de la motricidad inteligente es una reforma de educación física que se da ya en secundaria. En este conjunto los procesos son superiores a los pensamientos y a los movimientos de los niños que estudian, para que ya no padezcan de situaciones complejas. Y para el año 2011 se promueve la activación física y el deporte a través de programas con ya especializados. Bueno, ya por último, en ese año de 2011, el enfoque global de la motricidad asume un rol como protagonista de la sesión, a tiempo que explora de todas las experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo códigos compartidos y también construye
a que los compañeros tengan un dominio propio para su relación y para que en la escuela tengan diferentes ámbitos de actuación en la que se desenvuelvan los niños. Bueno, ese ha sido todo lo que he dicho de los enfoques de educación física hasta ahorita, hasta la actualidad. Y bueno, yo con el que me quedaría de enfoque sería con el enfoque de deportivo. Con el enfoque deportivo me quedaría obviamente. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy o me considero alguien que le gusta todo lo que lleva a deporte, en diferentes, fútbol, vóley, básquet, competencias, sobre todo ese enfoque deportivo lleva a competencias a realizar, a ganar. Entonces, creo que si me quedo con un enfoque de la educación física, me quedo con el enfoque deportivo. Por las competencias, me gusta competir y bueno, me gusta ganar, pero bueno, entretenerme y algo que me guste, algo que me atraiga. Y bueno, sin duda alguna el enfoque deportivo lo elegiría muchas veces por las competencias. Ese fue todo mi exposición sobre los enfoques, cómo han ido evolucionando. Y bueno, nada, eso es todo.